Nuestro prota, en su papel de amo de casa perfecto, le preparaba la cena a su pareja, perdido en sus dramáticos pensamientos del día. Había estado comprando un regalo para su amado en una de esas tiendas de lujo, cuando de repente se topó con un amigo de su novio. Este tipo siempre lo había tratado como basura y, para no variar, se estaba burlando de él otra vez. Con una sonrisita venenosa, le advirtió a Chen Yan que seguro estaba comprando una imitación y que su regalo de cumpleaños sería un completo desastre. Porque claro, a veces las falsificaciones son tan perfectas que un pobre diablo como él jamás notaría la diferencia. Tras soltar esa joya, el tal Chi reveló que le preparaba una sorpresita especial a su amigo en común. El prota lo vio irse totalmente desconcertado. Mientras Chen Yan le daba vueltas al desagradable encuentro, ni siquiera notó que su novio ya había regresado a casa. Aún así, quería creer que el amigo de su amado no tenía malas intenciones, pero ya era hora de admitir la realidad. Esa gente simplemente lo detestaba. Y por eso mismo, nadie lo incluía en sus planes exclusivos. No había que ser un genio para entenderlo. Yang, uno de los herederos de una familia asquerosamente rica, observaba cómo su pareja se desvivía por recibirlo con una cena deliciosa. Y aunque era un plato simple, el prota estaba tan desesperado por ayudar que hasta se ofreció a escribir las invitaciones para la fiesta. Obviamente podrían haberlas encargado, pero el chico quería hacerlo personalmente para sentirse útil. A He Yang le importaba un comino quien se encargara, así que le dio permiso a su novio para que se entretuviera con las invitaciones. Chen Yan, encantadísimo, sintió que por fin podía usar su talento para escribir y hasta se ofreció a enfriarle la comida a su pareja antes de que comiera. Realizaba hasta el más mínimo gesto con un entusiasmo casi perturbador, viéndolo como un acto de devoción hacia su amado. El hombre observaba cada acción del prota, como si estuviera más cautivado por la apariencia de su juguete que por cualquier otra cosa. En un punto, a He Yang hasta se le quitaron las ganas de comer. Esto deprimió a Chen Yan, quien asumió que era por lo aburrido de sus platillos. Pero en realidad, al heredero de la gran fortuna le interesaba mucho más otra cosa. Así que sin más, lo jaló hacia la mesa y se lo empezó a devorar ahí mismo. Sin embargo, ese contacto tan íntimo en plena cocina no parecía la mejor idea, así que el prota sugirió que se movieran a la habitación. Obviamente, a su amante no le molestó la idea y hasta lo cargó en brazos a la cama. Chen Yan saboreaba cada toque, que para él significaba mucho más atención que el contacto físico en sí, ya fuera una caricia en la mejilla o en cualquier otra parte de su cuerpo. Pero como siempre, justo antes de profundizar la intimidad, He Yang le vendó los ojos al chico. A Chen Yan no le gustaba esto. Él deseaba ver la cara de su pareja en un momento tan importante. Aún así, era feliz de estar a su lado, a pesar de su crueldad ocasional y sus extraños fetiches. A la mañana siguiente, Chen Yan despertó primero, todavía con cara de cansado por los eventos de la noche anterior, pero ya no podía volver a dormir. El rostro de su amado durmiendo a su lado le parecía una obra de arte, así que no dudó en tocarle suavemente el pelo y la cara mientras el otro ni se enteraba. Pero cuando el rico heredero por fin abrió los ojos, no había nadie a su lado. El lugar de su pareja estaba vacío, lo que parecía bastante raro. La verdad es que Chen Yan ya lo esperaba en la cocina. Estaba ansioso por asegurarse de que su amante pudiera desayunar justo al despertar, aunque casi no tuvieran tiempo. Mientras los dumplings seguían en la estufa, He Yang recibió una bebida caliente en cuanto puso un pie en la cocina. Poco después, 2 platos del platillo especial estaban listos, pero el prota no pensaba comer su parte todavía. Primero planeaba prepararle la ropa del trabajo a su pareja. Sin embargo, He Yang le pidió que se quedara en la mesa durante el desayuno, probablemente para pasar el mayor tiempo posible con él. Además, el chico igual se las arregló para ayudarlo a alistarse para el trabajo. A pesar de que su amado seguía siendo un témpano de hielo, totalmente reservado con sus emociones. Aún así, Chen Yan se mostraba igual de alegre y atento a su lado, esperando que el heredero volviera a casa para la cena. Estaba convencido de que algún día se ganaría el afecto de su pareja, y entonces el problema por fin desaparecería. Se convertirían en la pareja perfecta, amándose como debe ser. Con esa fantasía en mente, el prota se dirigió a su trabajo, una escuela donde enseñaba a tocar instrumentos musicales, avergonzado por llegar tarde. Después de graduarse, fue el único lugar donde consiguió empleo
y a la administradora claramente le caía bien el maestro impuntual. Incluso le ayudó a notar una marca indeseada de la noche anterior en su cuello. Se sintió terriblemente avergonzado por no haber notado algo así con las prisas, pero resultó no ser un problema, ya que la chica le ayudó a cubrir discretamente la marca. Chen Yan se sentía muy incómodo teniendo que lidiar con algo tan bochornoso, aunque parecía que solo a él le molestaba. A la administradora le parecía adorable cómo el prota hablaba de su amado, pues no cualquier pareja podía expresar tales sentimientos por el otro. Incluso cuando sus colegas lo invitaron por unas copas, se negó, ya que He Yang había prometido estar en casa para cenar esa noche. Y así, Chen Yan se rehusó amablemente, planeando regresar temprano para preparar la cena. Antes de irse con sus alumnos, la simple idea de que otros los vieran como una pareja real le provocaba una inmensa alegría a Chongyan, dejándolo sonrojado y con una sonrisa tonta, mientras su amorcito, desde su oficina, era un tirano con sus empleados para que todo fuera perfecto. Chongyan le enseñaba a unos niños a tocar el piano, luciendo pleno y feliz. Obviamente, nuestro prota fue el primero en volver a casa, y se le ocurrió preparar algo especial esa noche para sorprender a su amado con más que una simple cena rápida. Pero por más que esperó, su pareja nomás no apareció, y ni siquiera respondía a los mensajes que Chongyan le enviaba, avisándole que la cena estaba caliente y servida. Al final, sin poder aguantar más el sueño, el protagonista se fue a la cama solito, con la tonta esperanza de despertar entre los brazos de su amante. Ya era más de medianoche cuando las luces del apartamento se encendieron. Yang por fin había regresado y fue directo al cuarto a ver a su pareja. Al notar que Chongyan dormía como un tronco, decidió no despertarlo a propósito, y en su lugar se sentó al borde de la cama, acariciando su mejilla suavemente, justo como el prota había hecho esa misma mañana. Pero el momento de paz se rompió cuando Chongyan abrió los ojos, loco de alegría al encontrar a su amado. A su lado, preocupado de que Yang no hubiera comido, el chico le ofreció calentar la cena de la nevera, diciendo que se levantaba en ese instante. Sin embargo, esa noche, la comida era lo último que pasaba por la mente del adinerado heredero. En su lugar le entregó un regalo que había comprado especialmente para él. Era una botella de perfume, con una fragancia exquisita y un frasco bellamente diseñado, como una disculpa por su tardanza. Pero ni hacía falta. Chongyan era tan comprensivo que entendía las urgencias de la oficina, aunque le hubiera gustado que le avisaran un poquito antes. El aroma del perfume se llamaba Bosque Nevado, y según su pareja, era la fragancia perfecta para él, y al mismo Chongyan le pareció un aroma delicioso. He Yang estaba totalmente exhausto esa noche, y para liberarse del estrés, sugirió que tomaran un baño juntos. Ese mismo día, quedaron en visitar pronto la vieja casona de la familia de He Yang, un viaje que nuestro protagonista siempre había estado más que dispuesto a hacer con él. El día de visitar la casa familiar por fin llegó, y aunque Chongyan quería elegir su propia ropa, su pareja ya tenía la costumbre de seleccionarla por él. De hecho, la mayor parte del closet del prota había sido escogido por su amado, quien rara vez le permitía participar en la decisión. A veces, esto le parecía de lo más extraño a Chongyan. Se sentía como un muñeco sin vida, un objeto que podían vestir y usar a su antojo. Sin embargo, Chongyan no se quejaba, pensando que si su amado lo disfrutaba, pues qué más daba permitirlo. Así que ese día, vestido como su pareja le había ordenado, el protagonista se dirigió felizmente a visitar a los padres de su amor. La casa familiar era una mansión enorme de estilo tradicional, que gritaba a los cuatro vientos que ahí vivía gente asquerosamente rica. Mientras Chongyan acompañaba a su pareja a ver a sus padres, un perro gigantesco se le abalanzó, claramente emocionado por las visitas. Por su enorme tamaño, el perro casi lo tira al suelo, aunque el animalito no tenía ni una pizca de malicia. A Chongyan, obviamente, le encantaban los animales, así que aceptó con gusto el saludo del can, y su pareja incluso le sugirió que se quedara a jugar con el perro. Mientras tanto, He Yang tenía planeado discutir asuntos importantes con su padre, una conversación en la que ningún extraño podía estar presente. Hace años, el anciano millonario sufrió un accidente que lo dejó sin poder caminar, obligándolo a vivir en una silla de ruedas y en la quietud de la vieja casona, donde su recuperación era más llevadera. Su hijo lo visitaba cada 2 meses, casi siempre llevando al protagonista con él, así que hasta el perro de la familia ya lo ubicaba. Cuando Chongyan finalmente entró a la casa, los sirvientes lo saludaron con educación. Era obvio que ya conocían de sobra al joven.
Resulta que su amado ya no estaba reunido con su padre. Se había ido a un piso especial de la casa, donde a menudo disfrutaba de su soledad. Esta verdad seguramente hirió a Chong-yan, aunque no se atrevía a expresar sus sentimientos sabiendo lo importante que era esa casa y los recuerdos de una persona querida para su pareja. Mientras esperaba, Chong-yan recordó haber escuchado que alguien muy importante para He-yang tuvo que irse del país por un incidente familiar. Los sirvientes. Solían decir que las cosas de esa persona seguían en ese piso, y que por eso el joven amo le tenía tanto apego. En todos los años que llevaban juntos, siempre visitaban ese lugar, y cada vez He-yang pasaba horas y horas encerrado ahí. Pero Chong-yan intentaba no pensar mucho en eso, convenciéndose a sí mismo de que ambos eran maduros para diferenciar el pasado del presente. Mientras se dormía en una de las habitaciones de la casa, el prota se dio cuenta de que extrañaba a su pareja en ese momento y la situación lo dejó sintiendo una tristeza profunda. Cuando despertó, ya estaba en brazos de He-yang, quien lo cargaba fuera del acogedor cuarto. Ese día se decidió que pasarían la noche en la vieja casona y volverían a casa en la mañana. Y toda la tarde, Chong-yan se preguntó si debería preguntarle a su pareja sobre esa persona que alguna vez significó tanto para él. La verdad es que sentía una punzada de celos, aunque intentaba convencerse de que no era así. Quizás simplemente no quería compartir a su amado con absolutamente nadie, pero el valor para tocar un tema tan personal se le esfumó. Así que mejor cambió de tema, intentando crear ambiente para el cumpleaños de He-yang. Resulta que el heredero millonario creía que su pareja no podría preparar nada del otro mundo, esperando un regalo bastante ordinario para la ocasión. Mientras tanto, Chong-yan esperaba con ansias ese día memorable, pues había planeado una forma bastante retorcida de felicitar a su amigo. Para esto, necesitaba a alguien que sería la sorpresa máxima para He-yang, una persona que estaba a punto de llegar al país, y le pidió a Chong-yan que lo recogiera en el aeropuerto. Una noche, nuestro prota se quedó un buen rato en la sala, ya con su pijama puesta. Esperaba a su amado y se entretenía con su arte, para no extrañarlo tanto. Y sí que He-yang regresó tardísimo. Se sacó de onda al ver a Chong-yan aún despierto e incluso le soltó el clásico sermón de que no lo esperara y se fuera a dormir. El heredero millonario hasta le trajo un postre a Chong-yan, como si quisiera disculparse otra vez por llegar tarde a cenar. Pero el joven estaba tan metido en su dibujo que ni cuenta se dio del dulcecito. Al final, el empaque del postre tenía el logo de una pastelería. Estaba lejísimos de la ruta de He-yang, lo que significa que se desvió un buen rato solo para conseguirlo. Obviamente, ese lugar era uno de los favoritos de He-yang, aunque a Chong-yan ni le iba ni le venía. Pero por respeto a los gustos de su pareja, intentaba que le gustara. El prota le dijo que no tenía que ir hasta allá cada vez solo por traerle dulces. Él sería feliz con cualquier cosa. Además, a Chong-yan ni siquiera le encantaban ese tipo de postres. Pero por alguna extraña razón, He-yang siempre creía lo contrario, así que tenía que seguir comiéndoselos con una sonrisa fingida. De la nada, en medio de la plática, el ricachón comentó que veía a Chong-yan demasiado delgado y que por eso quería que comiera más. Por la torpeza de Chong-yan al comer, un poco de crema se le quedó en la mejilla y su pareja se la limpió con un solo y suave movimiento. Y para colmo, He-yang notó el aroma familiar que venía del protagonista. Era obvio que Chong-yan ya usaba a diario el perfume que su amado le regaló. Intuyendo a dónde iba todo y no queriendo que pasara en la sala, Chong-yan sugirió que se fueran a la habitación. Pero, ¿qué creen? El heredero millonario ya no estaba escuchando. Sin embargo, el protagonista juntó el valor para hacer una petición importante. Esta vez, quería mantener los ojos abiertos, para poder ver el rostro de la persona que significaba tanto para él. Obviamente, a He-yang le importó un comino. Hizo lo de siempre sin pensar en la comodidad de su pareja, lo que destrozó por completo a Chong-yan. Después de que He-yang se fue a duchar, Chong-yan buscó algo de ropa limpia. La que traía puesta ya no servía para nada. En el armario había una sección entera dedicada a todos los perfumes que He-yang le había regalado. Parecía que al tipo también le encantaba elegirle fragancias a Chong-yan. Este comportamiento era muy extraño, hasta sospechoso, pero por suerte el joven no quiso indagar en qué podría estar mal con su amante. Lo único que importaba era que en ese momento eran felices juntos. De repente, el teléfono de Chong-yan sonó. Se asustó por la llamada tan tarde, pero resultó que su amigo simplemente había olvidado la diferencia de horario entre sus países.
Resulta que su amigo regresaba al país en solo unas horas y le pidió a Chong-yan que fuera por él al aeropuerto. Yang Lin estaba que no cabía de la emoción por reunirse con la gente que quería, después de estar tanto tiempo separado por estudiar en el extranjero. Al día siguiente, el protagonista y su amado esperaban a Yang Lin después de su largo vuelo. Pero a pesar del cansancio, se veía de lo más alegre mientras se acercaba a ellos. Aunque Yang Lin era primo de He Yang, claramente sentía más apego por Chong-yan. Era obvio que a él lo había extrañado más. He Yang, sin embargo, le pidió a su primo que controlara su emoción, o que al menos no la mostrara tan abiertamente en un lugar público. Sintiendo cómo la tensión subía, Chong-yan sugirió que se fueran a casa, pues el recién llegado estaba claramente cansado y hambriento. De hecho, Yang Lin evitó a propósito comer en el avión para poder disfrutar con todos los platillos que Chong-yan prepararía al llegar a casa de su primo. El invitado incluso le aconsejó a He Yang que le propusiera matrimonio a su pareja de una vez. Así, siempre podrían reunirse y disfrutar de las comidas que Chong-yan solía cocinar. En cuanto los tres llegaron a casa, Chong-yan comenzó a servir varios platillos sobre la mesa y una vez que todo estuvo listo, le pidió al invitado que llamara a He Yang para cenar. He Yang, como siempre, estaba trabajando incluso en casa, sumergido en documentos en su estudio cuando su primo lo interrumpió para invitarlo al comedor. Yang Lin le recordó una vez más que ya era hora de casarse con el protagonista, considerando cuánto tiempo llevaban juntos y lo felices que parecían. Pero todo lo que recibió fue una respuesta helada, diciéndole que no se metiera en sus asuntos. Quedó claro que la razón por la que el heredero seguía dudando de sus sentimientos hacia Chong-yan era porque la persona que amó hace muchos años estaba por regresar. Aunque a Yang Lin no le gustó nada esta revelación, sus preocupaciones se esfumaron en cuanto probó los deliciosos platillos que le prepararon. Durante la cena, preguntó sobre la próxima celebración del cumpleaños de su primo, para saber el lugar y la hora y así poder asistir. Al parecer, la fiesta sería en un yate, lo que no solo crearía un ambiente agradable, sino que también aislaría a los invitados de las miradas curiosas. Pero también tenían unas vistas al océano que te dejaban sin aliento, y antes de irse, Yang Lin volvió a sacar el tema de la boda, pero esta vez frente al prota, lo que hizo que a He Yang le hirviera la sangre al escuchar toda la conversación. Unos días después, llegó el momento del gran evento, y Chong-yan intentó, en un acto de valentía, elegir su propia ropa. Pero, obvio, He Yang tomó el control de la situación, pidiéndole al chico que se pusiera un abrigo a pesar del calor, porque más tarde refrescaría. Y para rematar, He Yang le eligió un accesorio especial, unos lentes que eran de pura y física facha. Como su vista era perfecta, y para no amargarle el cumpleaños a su amado, Chong-yan aceptó cualquier cambio como un corderito. He Yang le hizo a su atuendo. Ambos se veían felices, y el heredero rico parecía cuidar de Chong-yan, aunque en realidad solo le interesaba cómo se veía, un simple adorno. Aún así, Chong-yan hizo lo imposible para que ese día fuera perfecto, dándole su regalo a He Yang primero que nadie, esperando una migaja de afecto. Pero no hubo tiempo ni para que He Yang viera bien el regalo y después de un gracias de compromiso, se fueron al barco donde sería la fiesta. Todo estaba decorado de forma espectacular y las mesas repletas de comida, lo que más le interesó al primo del cumpleañero. Su comportamiento era bastante infantil, revelando que aunque ya era grandecito para estudiar en el extranjero, Yang Lin seguía teniendo las mañas de un niño. Los invitados se amontonaron para saludar a He Yang, ya que para muchos este evento era la oportunidad perfecta para codearse con alguien poderoso. Chi también se acercó a su amigo, ansioso por revelar el regalo especial que había preparado, uno que, sin duda, iba a fascinar a He Yang. Al cumpleañero le picó la curiosidad, incapaz de imaginar que podría sorprenderlo tanto. Mientras, los intentos de Yang Lin por sacarle información a Chong-yan fueron en vano porque ni él tenía idea de nada, y se estaba poniendo igual de nervioso. Cuando He Yang vio a la persona que apareció, se quedó helado. No esperaba que ninguna sorpresa pudiera hacerlo así de feliz. Chi se veía inmensamente satisfecho. Por fin había logrado ejecutar su macabro plan, ya que la persona que se acercaba era alguien a quien He Yang sin duda quería ver más que a nadie, y esta persona resultó ser Shen Xiang-yu, el mismo cuyas cosas estaban guardadas en el piso especial de la casa de He Yang, y venía vestido sospechosamente similar a Chong-yang. A Chong-yan se le vino el mundo encima.
Se dio cuenta de que ahora tenía un rival contra el que no podía competir, lo que significaba que su relación feliz estaba a punto de explotar. La similitud en el estilo e incluso en la apariencia era demasiado obvia para ser coincidencia, y He Yang miraba al invitado con una ternura que Chong Yan jamás había recibido. El miedo se apoderó del protagonista. No quería perder a su amado, así que intentó sujetar el borde del abrigo de He Yang, esperando retenerlo, pero fue inútil. El cumpleañero caminó hacia el invitado inesperado, como si se hubiera olvidado por completo de su pareja. Chong Yan no entendía cómo en un solo segundo, su noche, algo que ambos habían preparado, se había ido al diablo. Ahora, el joven se sentía como un completo extraño. Quería seguir a su amado para estar a su lado pasara lo que pasara, pero el miedo lo paralizó, impidiéndole dar un solo paso. Y es que durante toda su vida juntos, He Yang nunca había sonreído como si no supiera qué era la alegría. Pero en el momento en que vio a este hombre, su rostro se iluminó de pura felicidad. Sus emociones eran evidentes para cualquiera. Estaba claro que esos dos estaban extasiados con su reencuentro, como si lo hubieran esperado siempre. Rápidamente se hizo obvio que él era el dueño del piso prohibido en la casa de He Yang. De la nada, Chi se acercó al prota y con un tono burlón le soltó que He Yang nunca había sido sincero con él, señalando que sí sabía expresar alegría y afecto, solo que no con Chong Yan. ¡Auch! Aunque Chong Yan sabía que las palabras de Chi eran ciertas, reaccionó a la defensiva, negándose a tolerar tal humillación. Pero a su verdugo parecía encantarle cómo se desarrollaba todo, sonriendo con arrogancia a pesar de la respuesta agresiva de Chong Yan. El joven comenzó a entenderlo todo. Él solo había sido un reemplazo para la persona que ahora estaba presente. Por eso He Yang siempre le elegía la ropa. Incluso esos lentes no eran una coincidencia. Mientras tanto, el amigo de He Yang seguía recordándoselo, como si su misión fuera hacer que Chong Yang se sintiera lo más miserable posible. Con esto, Chi le estaba diciendo al pobre infeliz que su buena vida no duraría mucho más, y que era hora de prepararse para lo peor. Chong Yang ya no podía soportar estar en medio de esa escena festiva. Necesitaba desesperadamente expresar lo que sentía. Al final, huyó a una parte más tranquila del barco, escondiendo sus lágrimas, de la multitud para no tener que soportar más burlas por esta horrible situación. He Yang lo miró de reojo por un breve momento, pero ni se inmutó en seguirlo o consolarlo, demasiado ocupado con alguien mucho más importante. A solas, Chong Yan intentó calmarse, diciéndose a sí mismo que tal vez la situación no era tan grave como parecía. Después de todo, un vínculo especial con un viejo amigo que acababa de regresar al país podría explicarse fácilmente. Además, Chi, una de las principales razones de su angustia, siempre lo había odiado, y era muy posible que hubiera orquestado esta pesadilla a propósito. Pobre iluso. Lo único que de verdad lo perturbaba era el descarado parecido en sus atuendos, pero como se suponía que era una celebración, mejor ni pensar en esas cosas. De pronto, Jiang Ling se acercó a Chong Yan. Él estaba mucho más preocupado por nuestro prota que nadie, entendiendo el infierno que debía estar pasando. Pero el joven le respondió con un par de mentiras, probablemente para no contagiarle al primo menor sus paranoias sobre lo que estaba pasando. Pero vamos, la mentira era más transparente que el agua. Cualquiera notaría el dolor de alguien a quien le acaban de robar la atención de su amado, por un completo desconocido. Aún así, el primo de He Yang le dijo al prota que lo consideraba alguien vital e irreemplazable en su vida, asegurándole que siempre contaría con su apoyo. Dándole vueltas a eso, a Chong Yan le cayó el 20 de nuevo, preguntándose si alguna vez fue amado de verdad por su pareja o si solo fue un triste sustituto para alguien más importante. Como pudo, le demostró a la única persona que fue a consolarlo que se sentía mejor y que hasta estaba listo para volver al área principal, donde se amontonaban todos los invitados esa noche. El protagonista decidió no volver a usar las gafas y, juntando todo su valor, se acercó a su amado, a pesar de que He Yang estaba en plena plática con el otro. Los invitados miraban con desaprobación la insistencia de Chong Yan, pues era obvio que el cumpleañero no quería ni verlo en ese momento. A He Yang le importó un comino la tristeza en los ojos de su pareja o el hecho de que había estado destrozado momentos antes. Su único interés era el pequeño cambio en la apariencia de Chong Yan. Al acercarse al extraño, se sintió incómodo, consciente de que parecían 2 malditas gotas de agua por su ropa a juego.
Shen Xianyu, muy educado él, se presentó ante Chongyan ofreciéndole la mano izquierda para saludar, un gesto que lo tomó por sorpresa. Mientras el prota lo saludaba, de repente notó algo escalofriante. Shen Xianyu usaba el mismo reloj que él, lo que solo confirmaba sus peores sospechas. Tratando de ignorar este detalle macabro, Chongyan sugirió que el cumpleañero partiera el pastel para los demás. Sin embargo, hasta en eso, se notó que las preferencias del invitado sorpresa eran la prioridad, pues el pastel era de la misma pastelería de donde He Yang siempre traía postres, un lugar que su amigo de la infancia adoraba. Una vez más, Chongyan se quedó solo mientras su novio iba a la mesa a cortar el pastel, pero esta vez con el invitado de honor a su lado. De repente, una ráfaga de viento helado obligó a Chongyan a aferrarse a su abrigo, y Shen Xianyu hizo exactamente lo mismo, pero mientras a He Yang no le importó el frío de Chongyan, corrió a mimar a su viejo amigo, incluso ofreciéndole llevarlo a una cabaña para que entrara en calor. Al ver esta escenita, Chongyan comprendió cada vez más que He Yang nunca lo había amado de verdad, solo fue un reemplazo conveniente. Se bebió una copa de vino de un solo trago, y decidió hacerse a un lado, esperando al menos no parecer tan patético al intentar recuperar su atención, incluso el pastel de cumpleaños que se suponía que He Yang debía cortar fue repartido por su amigo, quien, aunque algo apenado, no rechazó la tarea. Todos los invitados estaban fascinados de que una persona tan importante y encantadora hubiera regresado, comentando lo mucho más feliz que se veía He Yang a su lado. Muchos deseaban que asistiera a las reuniones más seguido, e incluso Chongyan veía que tenían razón. Nunca había visto a su pareja tan alegre, tan completamente enfocado en una sola persona, y aunque las circunstancias de la familia de Shen Xianyu eran trágicas, la compañía de su amigo era enormemente apreciada por todos. Abandonado, una vez más, Chongyan no sabía qué hacer. Ahora se sentía como un intruso, no solo para su amado, sino para todos a su alrededor. Al poco rato, Jianglin se le acercó, trayéndole una taza de té caliente para que entrara en calor, pues el viento se había vuelto más helado. El primo de He Yang estaba furioso con él, frustrado por su comportamiento irracional y más aún porque estaba destrozando a Chongyan. Jianglin quería ofrecerle su apoyo a la víctima de todo este circo, pero no estaba seguro de qué decir, sabiendo que sus palabras anteriores solo habían empeorado las cosas. Finalmente, el inesperado invitado de honor decidió que era hora de irse, pues tenía otros planes para la noche. Resulta que mientras estaba en el país, pretendía visitar a un médico para un tratamiento especial, así que He Yang decidió escoltarlo a pesar de ya haber bebido alcohol a los invitados. No les molestó que el cumpleañero se fuera, ya que consideraron que la razón era más que válida. Pronto el barco regresó al puerto y He Yang desembarcó para llevar a su amigo al médico, dándole incluso su propia chaqueta, consciente de que su amigo podría tener frío. Chongyan caminó detrás de su supuesto amado, pero una vez más sintió que solo estaba interrumpiendo el reencuentro de dos personas que eran mucho más importantes el uno para el otro de lo que él jamás podría ser. El rico heredero, con cero entusiasmo, le informó a Chongyan que se iba, pero ni siquiera le ofreció la oportunidad de acompañarlos. Sin saber cómo responder, Chongyan se quedó donde estaba, terminando su bebida caliente. Se veía desolado, pero aún así le deseó al hombre que amaba un viaje seguro. Inesperadamente, Jianglin se le acercó punto model. La furia hervía en sus venas al ver a su primo. El comportamiento de He Yang hacia su pareja era simplemente imperdonable. A pesar de todo, Yang Yan decidió quedarse y pidió otra bebida. Necesitaba un momento a solas, fingiendo que todo estaba en orden. Pero justo cuando se disponía a volver, escuchó susurros aún más venenosos. Comentarios sobre su relación que terminaron por quebrarlo, obligándolo a huir de esa maldita reunión. Había intentado con todas sus fuerzas creer que era importante para su amado, pero la dolorosa verdad lo golpeó de frente. Todo era una mentira. Esa ropa a juego, el reloj, hasta los malditos gestos eran pruebas innegables. Todo este tiempo solo fue el sustituto de alguien más. Ahora debía aceptar esa cruel realidad y aprender a vivir con el peso de esta pesadilla. Esa noche, Chongyan yacía solo en la cama. Era tardísimo, pero el sueño no llegaba. Su amado aún no había regresado. Por un instante pensó en llamar a He Yang, preguntarle dónde diablos estaba, pero al final desechó la idea. Era mejor intentar dormir.
Pero su mente no dejaba de torturarlo con la ternura que He Yang le dedicó a su amigo, un cariño que él jamás había recibido. De pronto, unos pasos resonaron en el pasillo. He Yang había vuelto, tan campante como si no hubiera problema en llegar a esas horas. Y cuando Chong Yang le preguntó dónde había estado, He Yang le respondió con una frialdad que le heló los huesos, sin darle ni una miserable explicación. Pero no hacía falta. El perfume en su ropa lo delataba. Era la misma fragancia que usaba ese hombre. De la nada, He Yang lo besó como si nada, y para sorpresa de Chong Yang, eso lo calmó, haciéndolo olvidar por un momento toda la basura en su mente. Fue en esa noche que Chong Yang por fin lo entendió todo. Comprendió por qué He Yang siempre le vendaba los ojos durante sus momentos íntimos. Era por su mirada. Sus ojos eran lo único que lo diferenciaba de la persona a la que reemplazaba, y por eso He Yang jamás quería verlos.